situación que a nosotros nos atañe a todos, a nosotros nos estamos todos involucrados en esta travesía llamada vida. Y hay una palabra que quiero enseñarte, que quiero compartir contigo. Y el Espíritu Santo en esta mañana nos hace una pregunta. ¿Quién te acompaña? ¿Al lado de quién tú vas? ¿Quién es tu compañero de viaje? ¿A quién escogiste para que te acompañara en esta travesía llamada vida? Nosotros podemos entender que nuestra vida, nuestro paso por la tierra, por esta tierra, es una travesía. Y esto nos lleva a analizar que depende del equipaje que nosotros usemos para esta travesía. Depende las personas con quien nos embarcamos. Depende las actitudes que nosotros tomemos. Porque esto va a determinar nuestro destino. ¿Por qué? Porque es inevitable que en esta travesía llamada vida surjan contratiempos. Es inevitable que en esta vida surjan las tormentas. Y mientras nosotros vamos navegando, ¿cuál reacción nosotros vamos a tomar en los momentos, en las dificultades, en las tormentas que nosotros podamos estar atravesando? Y quiero compartir en esta mañana la historia breve, pero la historia de 3 hombres que la vida los llevó a embarcarse en algún momento en una barca. Y el asunto no fue que se montaron en una barca. El asunto fue que montados en esa barca se le presentaron dificultades. Y podemos leer aquí en la Biblia, en el libro de Jonás. Y cuando nosotros vamos a la palabra, al libro de Jonás, yo puedo ver entonces aquí, y quiero que leamos un momentico, en el libro de Jonás, en el capítulo 1, verso 1. ¿De dónde aparece esto? La Biblia habla de Nínive. Y podemos buscar en el libro de Génesis, en el capítulo 10, versos 7 al 11. Allí vemos que la Biblia habla de Nínive, una ciudad que fue edificada por Nimrod. Nimrod fue bisnieto de Noé. Y allí aparece en el libro de Génesis cómo fue construida la ciudad de Nínive. Ahora, dice la palabra del Señor, en el capítulo 1, verso 1 de Jonás, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dice la palabra: Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Cuando nosotros vamos a la vida, a la Biblia, y conocemos, vemos la historia de Jonás, nosotros podemos darnos cuenta que Jonás se embarcó en ese bote, pero se embarcó lleno de prejuicios. Jonás estaba lleno de odio, Jonás estaba lleno de amargura, estaba lleno de egoísmo. ¿Por qué? Porque esa era la condición de la vida de Jonás. Era un hombre orgulloso, era un hombre obstinado, era un hombre resentido, celoso, un hombre sanguinario. Tenía algo a favor, era un buen patriota, era amante del pueblo de Israel, pero él no tenía el debido respeto para Dios, ni tenía amor para sus enemigos. Cuando yo voy a la palabra y yo veo la historia, la vida de Jonás,
hay algo clave en nuestra vida, hay algo clave que tú y yo debemos de tener. En esta travesía llamada vida y hay una actitud que se llama la actitud del perdón. Porque el Señor está demandando de nosotros perdón. ¿Perdón a quiénes? A la gente que te han dañado. Que la historia cuenta lo que produjo en Jonás este odio, ese resentimiento hacia esta ciudad llamada Nínive. Porque era una ciudad, los habitantes de Nínive le habían hecho mucho daño a la nación de Israel. Y Jonás, lamentándolo mucho, no pudo perdonar a esa ciudad. Y entonces esto trajo que cuando el padre decidió perdonar, enviar juicio a esta ciudad, y el padre determinó que esta ciudad recibiera la advertencia, porque todavía había oportunidad para que una ciudad tan malvada pudiera conseguir perdón en Dios. La Biblia nos cuenta que Jonás lo que hizo fue que compró un pasaje y se fue al sentido, a la dirección opuesta a donde Dios le había dicho. Ahora aquí nosotros vemos algo tremendo, y es que la desobediencia de Jonás desató una tormenta. Porque la Biblia nos cuenta que cuando él embarcó para Tarsis y cuando salieron allí, dice que se levantó una tormenta y eso trajo algo terrible a la vida de los que estaban allí. Entonces yo puedo aprender algo y quisiera compartirlo contigo en esta mañana. Porque es que cuando nosotros desobedecemos a Dios, cuando nos movemos en la dirección opuesta a lo que Dios nos ha dicho, lamentándolo mucho, terminamos desatando tormentas en nuestro hogar, terminamos desatando tormentas en nuestras vidas. La Biblia nos enseña que Jonás se había escondido en el barco. Jonás se había echado a dormir. Y la gente que estaban con él en el barco llegaron y le hicieron preguntas. Y le dijeron: dormilón, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué es lo que tú tienes? Le preguntaron: ¿por qué nos ha sobrevenido a nosotros este mal? El asunto es que cuando nosotros estamos en desobediencia, terminamos, hermanos queridos, amigos que nos ven, acarreando problemas alrededor. ¿Y saben quiénes son los que terminan siendo afectados? Nuestra familia. A Jonás, esta gente le preguntaron: ¿qué oficio tienes? ¿Saben lo tremendo de esto? Que siendo Jonás un profeta, nadie notó el llamado, nadie notó el ministerio que este hombre tenía. Esto para que nos hagamos una idea de la condición espiritual y la condición emocional en la que Jonás estaba. ¿Por qué? Porque muchas veces las situaciones que nosotros estamos pasando, muchas veces las situaciones que nosotros estamos viviendo opacan el llamado de Dios. Y mientras Dios a nosotros nos ha puesto como sal de la tierra para dar sabor, mientras a nosotros que Dios nos ha puesto como luz para alumbrar las tinieblas, terminamos siendo diluidos, terminamos apagando nuestra luz. Y lo que Dios quiere, para lo que Dios nos llamó, para lo que el Señor nos ungió, terminamos no siendo efectivos en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. A Jonás le preguntaron: ¿de dónde vienes? A Jonás le preguntaron: ¿por qué has hecho esto? A Jonás le preguntaron: ¿qué vamos a hacer contigo? Ahora, esta actitud de Jonás lo que trajo fue pérdidas. Porque según el verso 5, dice la palabra del Señor que los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Esta actitud de Jonás lo que trajo fue pérdida, lo que trajo fue dolor. Porque Jonás era un hombre que no tenía estabilidad.
Él era un resentido. Jonás experimentó culpabilidad y lo más triste, perdió su relación con Dios. Y dice la palabra del Señor que a Jonás tuvieron que echarlo de la barca para que la tormenta se pudiera aquietar. Entonces el asunto que nosotros vemos es que Jonás era la persona que debió de haber calmado la tormenta, porque él era el profeta, era el hombre de la autoridad. ¿Y qué dice la palabra? Que en vez de tener que calmar la tormenta, la historia nos cuenta que tuvieron que eliminarlo. Yo me puedo preguntar en esta mañana, y puedo preguntarte en esta mañana, ¿cuántas tormentas nosotros hemos desatado por nuestra actitud? ¿Cuántas tormentas nosotros hemos desatado por nuestra posición? La Biblia dice que lo echaron al mar. Dios tenía preparado un gran pez que se lo tragó. Estuvo 3 días en el vientre del pez. Y esto a mí me habla de la condición de Jonás. Porque, hermanos, cualquiera de nosotros, empezando por mí, desde el momento en el que el pez me traga, de una vez yo hubiera comenzado a clamarle a Dios, yo hubiera comenzado a pedirle perdón a Dios, yo hubiera comenzado a hacer una lista de mis pecados y a reconocer delante de Dios mi condición. Pero la Biblia dice que en 3 días estuvo Jonás en ese pez. Entonces invocó al Señor, se arrepintió y dice la palabra de Dios que Dios escuchó a Jonás. Y entonces dice que el pez lo vomitó. Y hermano, no lo vomitó en su casa, lo vomitó en la playa de Nínive. Porque el propósito y lo que Dios había determinado en ese momento era que la gente de Nínive escuchara la palabra. Y esto a mí me confirma la palabra que dice que Dios no quiere que la gente perezca. Dios lo que quiere es que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Jonás se arrepintió. Jonás predicó y dice la palabra que Nínive se salvó. Vamos a hablar ahora del apóstol Pablo. ¿Por qué estoy hablando de estos hombres que atravesaron tormentas? Porque en este momento, a esta hora del día, el mundo entero está atravesando una tormenta. El universo entero, naciones enteras, estamos atravesando ahorita una tormenta. Y quieras o no quieras, somos parte de este mover, somos parte de esta historia. Y la pregunta es, ¿qué actitud tú estás tomando en medio de esta tormenta? ¿Cuál ha sido tu papel? ¿Qué has hecho tú en medio de esta tormenta? Vemos la historia de Jonás, resentido, amargado, con un odio terrible hacia esa ciudad, que fue lo que lo llevó a ser desobediente a Dios. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu alma? ¿A quién tienes que perdonar? ¿Cuánto resentimiento tú habrás acumulado? Y entonces en estos momentos donde se necesita un líder, donde se necesita un profeta que se levante en su casa, donde se necesita un profeta, un líder que se levante en su comunidad, hablarle a la gente que es tiempo de arrepentirse, que es tiempo de buscar a Dios, que es tiempo de dejar los malos caminos. Entonces muchos cristianos están hoy escondidos, están hoy opacados por situaciones del pasado, por falta de perdón, por cosas que no han podido superar. La Biblia nos habla del apóstol Pablo. Y en Hechos capítulo 27 vemos la historia de un hombre que está preso. Y a este hombre lo están trasladando de Jerusalén a Roma. La Biblia dice que ellos, luego de haber zarpado, fueron golpeados por un huracán, un gran huracán llamado Euroclidón. Momentos antes de que fueran golpeados por la tormenta, los pasajeros, los tripulantes, todos se sentían seguros. Ellos seguían al pie de la letra las órdenes del responsable del barco
un centurión llamado Julio. Pero la Biblia dice que luego de haber sido azotados por el huracán, la Biblia habla que la luna, las estrellas, el sol se escondieron, y esto hizo que ellos perdieran completamente la dirección. La Biblia habla de Pablo, un hombre que iba allí preso, pero dice la palabra del Señor que fue en ese momento. ¿En qué momento? En el momento de la tormenta. ¿En qué momento? Porque dice la palabra nos enseña que en el momento de la tormenta Pablo pasó de ser un prisionero y se convirtió en el líder responsable de la vida de las 276 personas a bordo. Acabamos de hablar de Jonás, un hombre que se embarcó en el barco equivocado, en la dirección opuesta a lo que Dios le había dicho. Esta decisión desató una tormenta, y cuenta la palabra que en medio de la tormenta Jonás tuvo que ser lanzado al mar para que se aquietara la tormenta. Años más tarde vemos la historia de un hombre al que Dios llamó, y años más tarde vemos cómo este hombre se embarca en un barco en la dirección que el Espíritu Santo le había dado. Y hay algo que podemos aprender en esta mañana, y es que el que tú hagas la voluntad de Dios, el que tú obedezcas a Dios, no te va a eximir de que pases tormentas en tu vida. Lo que sí te va a asegurar es que si tú te dispones a obedecer a Dios, y si tú te dispones a hacer lo que Dios te dijo que hiciera, aunque vengan las tormentas, vas a salir ileso. Aunque vengan las tormentas no va a ser motivo para que tengas que abandonar el barco. La tormenta va a ser la excusa de Dios para que tu propósito se cumpla. La tormenta va a ser la excusa de Dios para que Dios te use y la gente que están atravesando contigo este barco puedan ser salvas en el nombre de Jesucristo. La Biblia dice que Pablo, en el momento en el que estaba en la barca, dice que fueron azotados. Hay algunos términos marinos que realmente no estoy muy experimentada en esto, pero a mí me gusta lo que dice la Biblia. Porque llegó un momento, el día 14, 14 días, que Pablo se levantó y dijo, porque antes de comenzar, cuando comenzaron los vientos, Pablo le dijo al capitán, aquí va a haber problemas, ¿por qué mejor no esperamos y vamos a esperar a que esto se calme? Pero le hicieron caso al que estaba al frente de la nave. Y el día 14 dice la palabra del Señor que Pablo dijo, hubiera sido mejor que me hubieran hecho caso con lo que yo les había dicho. Y podemos ver aquí en el libro de Hechos, en el capítulo 27, cómo Pablo les dijo, los exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, y ese Dios, el ángel, me ha dicho, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Entonces, hermanos queridos, vamos a preguntarnos, ¿qué llevó a Pablo a ese barco? En Hechos capítulo 9, en el verso 15, aparece la palabra cuando Dios le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, en presencia de reyes y de los hijos de Israel. ¿Qué llevó a Pablo a la barca? El propósito de Dios. Cuando vemos la historia de todo el naufragio y lo que Pablo vivió, podemos entender entonces que Pablo, a diferencia de Jonás,
Pablo obedeció lo que el Señor le dijo. ¿Por qué? Porque Pablo había sido libre del resentimiento. Pablo había sido libre de la amargura. Y la Biblia nos habla lo que sucedió después. ¿Qué trajo como consecuencia esta tormenta en la vida de Pablo? Hubo pérdida, se perdió la nave, se perdieron los enseres, se perdieron los alimentos. Llegó un momento, dice la palabra del Señor, llegó un momento en el que perdieron la esperanza de vivir. ¿Cuánta gente alrededor del mundo con esta pandemia han perdido la esperanza de vivir? ¿Cuánta gente? Porque no es solamente la pandemia, el hecho de que las empresas estén cerradas. En Venezuela tenemos una cuota extra, que es la escasez de gasolina. La gente no se puede mover, y al no haber gasolina, entonces no hay alimento, no puede haber un stock. La gente, los que distribuyen, los que tienen las bodegas, los que tienen los supermercados, ¿cómo adquieren alimentos si no hay cómo transportar? O sea, a nosotros en Venezuela se nos añade una cuota extra. Es inevitable que nosotros pasemos por la tormenta. Y así como le pasó a Pablo, ahí hubo algo tremendo donde se manifestó el poder de Dios, y es que las 276 personas que se embarcaron en la nave con Pablo, todas llegaron salvas. Perdieron, sí es verdad, perdieron tiempo, pasaron mucho susto, perdieron muchas cosas materiales, pero al final Pablo pudo testificarle a esa gente. Pablo pudo testificarle a todos esos 276 hombres que estaban temerosos y asustados de que el Dios al que él le servía le había dado una palabra y le había garantizado que ninguno de ellos iba a perecer. ¿Y sabe lo tremendo? 14 días sin comer. Pablo los exhortaba a que comiera. ¿Y sabe lo tremendo de esto? Pablo le dijo a la gente: coman, pero el primero que comenzó a comer fue él. Porque, hermanos queridos, en este tiempo de tanta tormenta, en este tiempo de tantos temores, en este tiempo donde las redes nos están bombardeando, donde hay mucha gente que de mañana se levanta y en vez de arrodillarse a orar, en vez de buscar el consejo de Dios, en vez de buscar en la palabra una promesa, un ancla de dónde aferrarse, oye, la gente comienza a ver cuántos muertos amanecieron en tantos países, cuál es el peligro, el riesgo que se está tomando. Yo te quiero aconsejar en esta mañana a que hagas lo que hizo Pablo. Pablo no se montó en esa barca solo, y la Biblia no los confirma, porque dice la palabra del Señor que el día 14, cuando Pablo habló con esta gente, le dijo a todos los que estaban allí: esta noche el ángel del Dios a quien le sirvo ha estado conmigo. ¿Sabe lo que es eso? Convicción. ¿Sabe lo que es eso? Seguridad. ¿Sabe lo que es eso? Tener la plena certidumbre que en medio de cualquier tormenta el ángel de Jehová está con nosotros. Y la Biblia me habla, hermanos queridos, de la convicción que había en Pablo, porque cuando él le dice a la gente: el ángel de Jehová estuvo conmigo y me dijo que no me iba a morir, porque era necesario que yo le diera testimonio, era necesario que yo testificara del Señor ante el César. ¿Sabe lo que nos habla eso? De convicción. ¿Sabe lo que nos habla eso? Pablo creyó en la palabra que el Señor le había dado. Y vemos el tercer personaje, y vemos el Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, en el capítulo 8, en el verso 23, dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía.
Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? En el libro de Marcos, en el capítulo 4, en el verso 35 dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Los discípulos, después de pasar por momentos gloriosos, después de ver la manifestación de los milagros, después de ver la manifestación del poder de Dios en nuestro Señor, ver cómo los paralíticos eran sanados, ver cómo los ciegos recobraban la vista, cómo los endemoniados eran libres. Dice la palabra del Señor que Cristo les dio una palabra: pasemos al otro lado. Y dice la palabra del Señor que estando ellos en la barca, se levantó una gran tempestad, de tal manera que echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y quiero ir concluyendo con esto, con la pregunta que te hice al principio. En esta travesía llamada vida, ¿con quién estás? ¿Quién está a tu lado? ¿A quién has invitado? ¿A quién has hecho tu compañero de viaje? ¿Quién se ha convertido en tu acompañante fiel? ¿Quién va contigo? Porque los discípulos, dice la palabra del Señor, se montaron en una barca, así como se montó Jonás, así como se montó Pablo. Ellos también se montaron en una barca. Pero a diferencia de Jonás, los discípulos tenían al Señor Jesucristo allí con ellos. Y hubo algo tremendo aquí. Yo no sé cuántos minutos, yo no sé cuánto tiempo transcurrió desde que comenzó el viento. No solamente desde que comenzó el viento, desde que el viento hizo que las olas se profundizaran y llegó el punto de que eran tan altas las olas que dice la palabra que llegó un momento en que las olas estaban anegando el arca, porque el agua entró a la barca. Y por un momento ellos llegaron a pensar que el viento iba a voltear la barca. Por un momento ellos llegaron a pensar que iban a morir ahogados allí mismo, porque la barca se estaba llenando de agua. ¿Cuánto tiempo transcurrió en esa tormenta? ¿Cuánto tiempo transcurrió mientras ellos estuvieron quizás tratando humanamente, haciendo lo que se debió de haber hecho, de sacar el agua, de buscar la manera cómo no se hundieran, cómo el bote no se volteara? ¿Cuánto tiempo transcurrió antes de hacer lo que debieron haber hecho desde el principio, lo que nosotros debimos de haber hecho desde el principio, que fue clamar al Señor porque Él estaba allí? ¿Sabes, amado? ¿Sabes, amada? En medio de esta tormenta que nosotros estamos atravesando, el Señor nunca nos ha dejado. Él está con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Saben lo que dice la palabra del Señor? Que en medio de esta tormenta, el Señor Jesucristo no solo estaba allí, Él estaba durmiendo. ¿Por qué el Señor Jesucristo estaba durmiendo en medio de esta tormenta?
porque Él tenía un propósito. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cristo sabía que a Él lo esperaba la cruz. Cristo sabía que a Él lo esperaba una corona de espinas. Cristo sabía que a Él lo esperaba derramar de su rostro gotas de sudor y de sangre. Cristo sabía que a Él le esperaban clavos en las manos, clavos en los pies, lanza en el costado, azotes en su espalda, para hacernos libres, para hacernos salvos, para sanarnos de toda dolencia y para resucitarnos juntamente con Él. Cristo sabía que había un destino profético que cumplir en esta tierra. El Señor sabía que había un propósito por el cual el Padre lo había traído aquí, y Él era inmortal. Él no se podía morir. Aunque la tormenta estuviese amenazando con que los iba a hundir, el Señor Jesucristo podía dormir, porque había un propósito en Dios que Él tenía que cumplir. La Biblia nos habla de un hombre lleno de temor. Creo que de él yo lo mencioné en estos domingos que hemos estado transmitiendo, así que fue el apóstol Pablo. Un hombre que vivía, que comía con el Señor, que andaba con Él. Y en la hora más aciaga de nuestro Señor, la Biblia dice que Pedro negó a Cristo, pero lo negó por el temor. Pedro tenía temor de que lo mataran. Pedro tenía temor de que lo pusieran preso. Y vemos a un Pedro años más adelante cómo estaba preso por causa del Señor y estaba durmiendo. Porque Pedro podía dormir en una cárcel con amenaza de muerte. Porque en Juan capítulo 21, Cristo le dio a Pedro una palabra. Y le dijo: Pedro, cuando tú eras joven, te ceñías e ibas a donde quisieras, pero cuando seas viejo, otro te va a amarrar y vas a ir a donde no quieras. Pedro sabía que ese momento no era el de morirse, porque había una palabra de parte de Dios donde le había dicho que él iba a llegar a viejo. En esta tormenta de la vida que nosotros estamos atravesando y que estamos montados en una barca que algunos hemos sentido por momentos, yo creo que yo no voy a salir de esta. Quizás a cuánto les ha venido el pensamiento de que van a ser contagiados con esta enfermedad. A cuánto les ha venido el pensamiento: no vamos a poder sobrevivir. ¿Cómo vamos a hacer para alimentarnos? ¿Cómo vamos a poder hacer para subsistir? Hay un consejo de parte de Dios en esta mañana. Asegúrate de que el Señor Jesucristo esté contigo en la barca. No importa que esté durmiendo. Porque este dormir del Señor para muchos de nosotros ha sido un silencio. Para muchos de nosotros ha sido: no veo la respuesta de Dios. Yo clamo para que este virus se vaya. Yo clamo para que en esta Venezuela se resuelvan las cosas. Yo clamo para que haya gasolina, que por lo menos podamos conseguir alimento. Pero pareciera que el Señor no me escuchara. Claro que Él te está escuchando. Pero hay algo que el Señor quiere que nosotros aprendamos en medio de esta tormenta. ¿Y sabes lo que es? Que descubras y entiendas el propósito de Dios en tu vida. Porque el propósito de Dios en tu vida te hace inmortal. El propósito de Dios en tu vida te hace fuerte. El propósito de Dios en tu vida te hace que te puedas levantar por encima de la tormenta. Y aunque sientas que tu vida se bambolea, y aunque sientas que por momentos la situación no se va a mejorar, aunque sientas que por momentos tu vida misma pende de un hilo, hay un propósito que dice la palabra del Señor que Él va a cumplir en tu vida. Sé obediente, sana tu corazón, perdona. Porque por causa de la desobediencia, por causa del resentimiento, por causa de la amargura que había en su vida, Jonás tuvo que ser lanzado al mar y tuvo que vivir los 3 peores días que pudo vivir un ser humano, metido en el estómago de un pez. Yo quisiera que allí donde estás pudieras orar conmigo. A los que me están viendo por el Facebook, por el YouTube, los que me están escuchando por la emisora, que todavía no han hecho del Señor Jesucristo su compañero de viaje, que todavía no han hecho del Señor
su compañero de esta travesía, yo les invito para que hagamos una oración. Y quisiera que tú repitieras conmigo esta oración y dijeras: Señor Jesús, en esta mañana yo tomo la decisión de aceptar a Cristo como mi único y suficiente Salvador. He estado atravesando estos momentos, esta tormenta, sola, sin tu compañía y sin tu dirección. Pero en esta mañana, Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Te recibo como el Salvador, el Redentor de mi vida, de mi alma. Perdona mis pecados, inscribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a serte fiel en el nombre de Jesús. Yo quiero orar por todas las familias del mundo. Quiero orar por todas las familias de Berea Internacional. Quiero orar por las familias de los amigos, la gente que nos siguen por las redes. Yo quiero orar. Y quiero que las familias ahí en su casa donde estén, pónganse de pie, tómense de la mano y vamos a clamar a Dios. Vamos a pedirle al Señor, porque el mismo Dios que no permitió que Pablo muriese en esa tormenta, en ese naufragio, el mismo Dios que sostuvo a Cristo hasta que pudo morir y resucitar, ese mismo Dios va a sostener tu vida. Ese mismo Dios no va a permitir que tu vida naufrague en esta tormenta que está atravesando el mundo. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios, yo clamo en esta mañana por cada familia. Yo clamo por cada padre, yo clamo por cada madre. Señor, cuando llega la incertidumbre, Señor, cuando llega el pensamiento, Señor, el desaliento, el desespero, Dios de la gloria, que hasta cuándo iremos a estar en esta situación. ¿Cómo voy a hacer para traer alimento a mi casa? ¿Cómo voy a hacer, Señor, ante tantas situaciones difíciles? Yo clamo, Señor, para que la palabra pueda ser revelada. Clamo, Espíritu Santo, para que venga entendimiento, Señor, convicción, Padre, de que tú eres un Dios fiel y que cada día, Señor, nosotros podamos cobijarnos bajo las promesas que son fieles y verdaderas. Espíritu Santo de Dios, yo ministro paz. Ahora mismo envío la palabra sobre cada familia, Padre de la gloria, y que tu paz, Señor, que va más allá de todo entendimiento, esa paz pueda gobernar la mente, pueda gobernar el corazón de los padres de familia, de los adolescentes, de los jóvenes, aún de los niños. Padre de la gloria, que en este tiempo donde los vientos, Señor, están azotando con tanta fuerza la vida de los creyentes, la vida de los seres humanos, Espíritu de Dios, así como el ángel le habló a Pablo y le dijo que no temiera, hoy esta palabra, Señor, sea para la vida de quienes escuchan, de quienes están viendo. Esta palabra sea el aliciente que trajo el ángel. No tengas temor, porque el propósito se va a cumplir. La palabra que te he dado se va a cumplir. No vas a morir, sino que vas a ver y vas a cumplir el propósito y vas a confesar las maravillas del Señor. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, Padre, yo activo el poder de la sangre de Jesucristo y neutralizamos todo principado de muerte. Neutralizamos al heridor que quiere venir a las casas a matar a los primogénitos. Ahora, por el poder de la palabra, Señor, se activa el poder de la sangre de Cristo en cada casa, en cada hogar, en cada habitación, y declaramos la presencia de Dios, declaramos la bendición de Dios ahora mismo en el nombre de Jesús. Yo clamo en esta mañana, porque hay algo que a mí me ha estado ministrando mucho en esta mañana, en esta semana. Estaba leyendo la vida de David. David cometió un error y ese error le trajo un juicio de parte de Dios, y él prefirió escoger que sea Dios, que fuera Dios el que lo juzgara. Y dice la palabra que se activó una mortandad terrible. ¿Y sabe lo que entendió David? Que solo un pacto podía detener la muerte en su nación.
Esta semana yo estaba compartiendo con el hijo de cómo un pacto que David levantó pudo guardar y pudo detener el juicio de Dios. Yo quisiera orar en esta mañana. Quisiera que cada familia que me está viendo se levanten en esta mañana con una ofrenda de pacto. No sé si tienes allí los diezmos, si tienes una ofrenda, pero vamos a orar, vamos a clamar. Yo he estado declarando toda esta semana desde que comenzó esta crisis, orando para que en las despensas de los hijos de la casa, para que en las despensas de los amigos, de las familias que de alguna u otra forma nos podemos conectar, no falte la provisión, no falte el alimento, no falte la salud. Así que quiero que te levantes en esta mañana. Ya cada supervisor de distrito le va a hacer llegar a cada persona la manera como hacer llegar. Nosotros tenemos una responsabilidad como iglesia de atender a varias personas que trabajan directamente con nosotros y que ellos devengan un sueldo semanal. Hasta hoy puedo decir que la mano poderosa de Dios ha provisto para que cada persona que está 24 horas trabajando directamente con el ministerio, hasta ahora nosotros se les ha podido atender en las necesidades y estamos creyendo, gracias a la misericordia, gracias a que amigos del extranjero, gracias a que gente han sido fiel a Dios. Y quiero que en esta mañana te levantes y vamos a orar. Padre, yo declaro en esta mañana la bendición del Salmo 1. Señor, todo lo que emprendan las familias va a prosperar. Y el Salmo 20 nos dice, Señor, que tú te acuerdas, tú haces memoria de nuestras ofrendas, tú haces memoria de todo lo que nosotros hemos dado para ti. Y te pido en esta mañana, Señor, que te acuerdes de cada semilla que ha sembrado, Señor, cada persona. Y te pido que esa semilla traiga bendición, se multiplique, Padre, y se multiplique en alimentos, se multiplique en provisión, se multiplique en salud, en gozo, en alegría. Y que más que nunca, Señor, como familia podamos estar velando en oración, en ayuno, leyendo la palabra, edificando nuestras vidas en el nombre de Jesús. Quiero abrazarte y desearte